Señoras y señores, vamos a ver un videito de un canal que no conozco, que se llama Zoo Extinto, que aparentemente habla de cosas turbias de la antigüedad de la humanidad o algo así. Y el día de hoy vamos a ver un video que se llama Las muertes más horribles descubiertas en humanos prehistóricos. What the hell? Puede sonar como disco rayado afirmar que los humanos en conjunto hemos experimentado una abundancia de dolor. No suena tan sorprendente si consideramos que el dolor viene prácticamente de la mano con la vida. ¡Mis cojones, pero Peter en Parker! ciertos aspectos se podría argumentar que hemos sufrido más que otros animales gracias a nuestra propia creatividad, por así decirlo. Y este problema del sufrimiento y la miseria no es exclusivo de nosotros los humanos modernos, sino que también se extiende, o extendía, a todos los humanos, es decir, todas las especies que pertenecieron al género Homo. ¿Qué es esto, tío? ¿Así éramos los humanos antes? Bendita evolución, chaval. Que tristemente se han perdido en el camino. Y aunque no hay consenso Como que la familia de... ¿Qué es esto, hermano? Pero... No. Literal, la transición entre mono a humano, el punto medio tiene que ser horrible. Es como cuando tenés el pelo corto y te lo querés dejar largo. A mitad de camino de crecimiento siempre te queda como el culo. ¿Entendés? Esto es lo mismo, amigo. Sobre la cifra total, parece que el número de especies Homo que existieron ronda las 14. Una banda. Todas las cuales, excepto nosotros, surgieron y desaparecieron en los últimos 2.8 millones de años aproximadamente. Tremendo. Nosotros los Homo sapiens llevamos existiendo unos 300.000 de esos años, lo cual en términos generales puede parecer mucho tiempo. Nosotros como humanos, como nos conocemos ahora, llevamos 300.000 años. A pesar de que nosotros solamente contamos que estamos en el año 2025. Llevamos habitando el mundo 300.000. Hay millones de años al pasado que lo han habitado otras especies de humanos. Alta fumada. Pero al compararlo con los casi 3 millones de Homo años sapiens del sapiens. género Homo, uno se da cuenta de que en realidad no lo es. Y cuando piensas en lo largo que son 3 millones de años, puedes empezar a imaginar cuán diferente era el mundo de nuestros antiguos ancestros y primos, lo que a su vez implica experiencias distintas, dolores distintos y muertes distintas, algunas de las cuales simplemente no pueden recrearse hoy en día. A ver. Y no solo porque aquello que los mató ya no exista, sino porque a veces implica logros irrepetibles, como veremos en este primer espécimen, quien por ahora es la víctima de asesinato más antigua conocida. La víctima de asesinato más antigua conocida. ¿Pero y quién lo mató? ¿Y cómo saben que lo asesinaron y que fue un crimen? ¿Sabías que existió un espécimen de un mono que no era mono? Porque genéticamente tenía un cromosoma más que un mono y un cromosoma menos que un humano. Estaba justo en el medio y fumaba el chabón. ¿Ahora existió eso? ¿O hace un montón de años? Este cráneo puede parecerse un poco al tuyo o al mío, pero no lo es, ya que no pertenece a un sapiens, sino a un Homo heidelbergensis, una especie o subespecie de humanos arcaicos que existió durante el Pleistoceno medio. Amigo, te juro que en mi cabeza no entra la idea de que hayamos sido así, los humanos, o que hayamos cambiado tanto. Es una locura pensar que hace millones de años vivíamos en el mundo también. Y si no era obvio, este individuo en particular tiene, o tenía, dos grandes problemas: esos enormes agujeros en el cráneo. Para en el los culo. investigadores que encontraron a este desafortunado sujeto en una cueva de España, estaba claro que los agujeros lo mataron En rápidamente, Españita. causando una lesión catastrófica en el cerebro. La pregunta es, ¿qué los causó? Dado que las cuevas son inclinadas y en muchos casos tienen bordes filosos, los científicos pensaron al principio que este heidelbergensis se había caído y que una roca afilada le había atravesado el cráneo. Pero si ese fuera el caso, no esperarías encontrar dos agujeros idénticos, Es verdad, como que el chabón tiene dos cosas clavadas en la cabeza así. lo que vuelve poco probable ese escenario. Además, ningún animal de la España de esa época provocaba heridas remotamente parecidas. Sin embargo, había algo que sí se parecía bastante: lesiones provocadas por herramientas humanas, algo que los antropólogos conocen muy bien. En específico, las marcas se parecían mucho a las que dejan las hachas de piedra, capaces Mirá. de causar traumatismos severos, lo que sugiere que esta persona fue asesinada. Y dado que esto ocurrió hace unos 430.000 años, hoy se considera el caso de homicidio más antiguo conocido. Mirá vos, boludo, tremendo. O sea, encontrar un cráneo que tenía señales de haber sido asesinado hace 430.000 años, boludo. Eso demuestra que los humanos siempre fuimos lo mismo. Muestra que la violencia ya era parte de nuestra historia, Justo lo dijo él. incluso antes de que existiéramos. Y, sorpresa, este heidelbergensis no murió solo.
También se encontraron miles de otros huesos de Homo en la cueva. ¿De Homo? ¿Homo qué? ¿Qué es esto, amigo? Mirá, son partes de cráneos, ¿no? O sea, ¿habrán hecho un asesinato masivo? Unos con señales de haber recibido golpes similares, aunque ninguno tan antiguo como este individuo en particular. La teoría actual es que esta cueva podría ser uno de los ejemplos más antiguos de un sitio designado para entierros, donde se arrojaba a las personas que habían muerto por distintas causas, fueran violentas o no. En el caso de nuestro desafortunado amigo, esa violencia temprana pudo haber sido el resultado de una pelea por recursos o territorio, que terminó con su muerte. O capaz el chabón le comió la esposa al otro chabón y el otro se enteró y de cornudo lo fue a matar. Mala forma de irse, aunque probablemente mejor que lo que le pasó a este otro. ¿Cómo censuraba el mini pene acá? Igual, flaco, es una estatua. O sea, ¿por qué le censuran a la estatua? La increíble historia de Oliver, el simio casi humano. Fueron principalmente dos. La primera, sus rasgos faciales humanoides. Y la segunda, su tendencia a caminar erguido en todo momento. Pero para comprender bien esta historia, les propongo que comencemos por el principio. O sea, este es el mono que tiene un cromosoma de más que los monos, pero uno menos que los humanos. Entonces es como que está en el punto medio. Fue un chimpancé que llegó a ser promocionado como el eslabón perdido debido a sus rasgos faciales humanoides y su tendencia a caminar erguido. Literalmente el del video copió y pegó esto y lo dijo, ¿no? Los científicos determinaron en el 96 que no era un híbrido entre humano y chimpancé. No, obviamente híbrido no, es un chimpancé, pero tiene rasgos más humanoides, ¿no? Fue capturado en el Congo belga, hoy lo que sería República Democrática del Congo. Algunas evidencias físicas y de comportamiento llevaron a los científicos a creer que Oliver era una criatura más híbrida entre un humano y chimpancé porque tenía un rostro más plano, caminaba en dos patas, nunca con sus nudillos, vieron que los monos o los chimpancés apoyan los nudillos así, y prefería a las mujeres antes que a las hembras de su especie. O sea, es un mono humanoide que prefería mujeres humanas antes que hembras chimpancés. Yo la verdad es que también prefiero mujeres humanas, Janet Berger, una de las científicas, aseguró que Oliver comenzó a sentirse atraído por ella cuando cumplió 16. Él se montó sobre ella tratando de aparearse y tuvo que ser vendido porque se quería coger a la dueña todo el tiempo, entonces lo vendieron. Increíble. Apodado OH7, él no era un heidelbergensis, sino un Homo habilis, una de las especies humanas más antiguas que vivió en el este y sur de África. Además, eran de los humanos más pequeños que han existido, con individuos... Tremendo duende, amigo. Además, es horrible porque para mí, o tenés pelo o no tenés pelo. Pero esto es como un punto medio, ¿me entendés? Es como que tiene pelo en todo el cuerpo, pero no es suficiente para ser tan peludo. Entonces es como que está a medio camino y es horripilante, porque tiene una cantidad de pelo en el pie tremenda. Así tienes el culo. Hay humanos ultra peludos, así que voy a decir, pará, hermano. Yo tenía un compañero en el colegio que le decíamos pelado, pero casualmente era todo lo contrario. Era un chabón mega peludo. Teníamos 15 años y el chabón tenía pelo, un pullover en el pecho, en la espalda, una barba así, increíble. Que apenas alcanzaban 1.2 metros de altura, lo que los hacía muy frágiles y les complicaba la vida desde el principio. Pero en el caso de OH7, la vida, o más bien la muerte, no solo fue difícil, sino completamente injusta. Es otro ejemplo de una muerte que ya no puede repetirse, no porque haya sido el primero en algo. ¿Por qué le ponen al bicho? Sino porque fue asesinado por animales que ya no existen. Este espécimen en vida habitó una antigua zona pantanosa donde abundaban los depredadores, y al parecer, un día mientras bebía agua, fue atacado por lo peor que uno podía encontrarse. Un cocodrilo gigante. ¡Ay, Dios santo! Cocodrilo, sino la especie más grande de cocodrilo verdadero que haya existido. Me dio miedo. Crocodylus thorbjornarssoni, hoy extinto. ¿Quién? Que podía alcanzar los 7.6 metros de largo y pesar más de 2 toneladas. Una pelea muy desigual para nuestro pequeño pariente antiguo. Parece que el cocodrilo emboscó a OH7, quien logró darse la vuelta, pero fue atrapado al último segundo, ya que su pierna izquierda presentaba enormes marcas de mordida. No, o sea, encontraron los huesos de este humanoide, de este humano Homo erectus, o no sé cuál era, y tenía marcas de haber sido comido por animales salvajes. ¡Qué bestial! Si hay algo bueno en lo que la evolución nos salvó, es en haber achicado
los animales, ¿no? Porque antes existía el tiburón megalodón ultra enorme, que ya no existe más. El cocodrilo mega gigante, que no existe más. Los dinosaurios, que no existen más. O sea, ahora tenemos caniches y chihuahuas, lo cual está bastante bien. Y los animales grandes no son tanta amenaza, como por ejemplo los elefantes o... bueno, las ballenas puede ser, pero no vamos a estar en el mar. Faltaban partes completas de la pierna que pudieron haber sido arrancadas, algo que en un pantano era una sentencia de muerte, incluso si no morías desangrado. Y aún así la madre naturaleza decidió que eso no era suficiente castigo, ya que en uno de los casos más raros conocidos, parece que luego fue atacado por un segundo depredador completamente distinto, un felino, pero específicamente del tamaño de un leopardo. Pero ya estaba Esto muerto, no ¿no? significa necesariamente que haya sido un leopardo el que completó el dúo mortal, pero lo que lo atacó se aferró a la parte trasera de su cabeza, dejando surcos largos en el hueso parietal, lo cual coincide con el patrón de ataque de un leopardo u otra especie cercana del género Panthera. Pero a ver, ya estaba remuerto el chabón. O sea, lo mató un Cocodriculus y después lo mató un Leopardiculus. O sea, ya muerto el Leopardiculus comió las sobras que dejó el Crocodiculus. Y por si no quedaba claro, lamentablemente OH7 murió, ya que tanto las marcas en su cabeza como en su pierna no muestran señales de curación. Ahora bien, técnicamente es posible que haya muerto primero por el ataque del cocodrilo, Claro. y luego fuera despedazado por el felino. Pero como el cocodrilo solo se llevó una pierna y el ataque felino ocurrió en una zona de comportamiento depredador, algunos creen que realmente fue un ataque doble. Se ha propuesto que tras el ataque del cocodrilo, OH7 pudo haberse girado para enfrentarlo, dejando su espalda completamente expuesta al felino cercano, lo que selló su destino. Por si te preguntas, incluso Durísimo. hoy en día se han observado en varias ocasiones a cocodrilos y felinos peleando por una presa, pero por suerte ya no incluye felinos extintos y cocodrilos de tamaño gigante. ¿Por qué se llama OH7? Tiene el peor nombre de humano de la historia. Su muerte debió ser terrible, pero recuerda que no siempre las muertes violentas son las peores. Como muestra, mira este caso, identificado como KNMER 1808, No. un Homo erectus de No, pero ponele un nombre bien, hermano. ¿Cómo mierda se llama? Poner un nombre bien. KNM-ER 1808. Pero por el amor de Dios, le vamos a decir Kevin, ¿no? Porque empieza con K, Kevin. un Homo erectus de 1.7 millones de años de Kenia, con un Este es Homo erectus. Podría ser mi especie. serio problema con la A, no la letra, sino la vitamina. Aunque es esencial, en exceso puede ser letal, y eso fue lo que aparentemente lo mató. Créeme, no es una buena forma de morir. Su esqueleto parcial fue hallado en 1974, y los Mirá. científicos notaron de inmediato que había algo extraño. Sus huesos mostraban un crecimiento anormal, un recambio óseo excesivo y señales de sangrado masivo a largo plazo, aunque sin heridas visibles. Aunque suene La cara. desconcertante, para los investigadores fue bastante claro. Los patrones coincidían con hipervitaminosis A, es decir, exceso de vitamina A, una afección bien conocida tanto en tiempos antiguos como modernos, Mirá, siendo amigo. este erectus hasta ahora el caso más antiguo registrado en humanos. Los patrones en sus huesos sugieren que padeció esta afección de forma crónica. Y pensar que el chabón nunca supo de qué se murió. O sea, simplemente murió. Pero no supo que es porque tenía mucha vitamina A. Ni siquiera sabía lo que era la vitamina A. ¡Qué locura! Realmente Cody, lo que apareciste la en el mató, video. A ¿Dónde? pesar de que hoy en día no suele ser una condición peligrosa. Probablemente, debido a falta de conocimiento médico en aquella época, consumía demasiada vitamina A sin saberlo, lo que sumado a sus problemas óseos, le habría provocado debilidad, dolores de cabeza, desprendimiento de piel, caída Dios. de cabello y dientes, y fuertes dolores articulares reflejados en sus extremidades con crecimiento óseo patológico. Probablemente ella tuvo estos problemas durante mucho tiempo. Ah, era lo que mujer. plantea la pregunta, ¿de dónde obtuvo toda esa vitamina A? Eso te iba a decir. ¿Qué alimentos tienen vitamina A? Así mejor dejo de comerlos. Y todas las señales apuntan a un principal sospechoso: hígado de carnívoros, una fuente bien conocida de esta vitamina. En algunos depredadores actuales, como el oso polar, su hígado puede almacenar tanto que en teoría podría suministrar la vitamina A requerida por un humano durante 150 años. ¡Güey! Un solo hígado de un oso polar tiene la vitamina A que vos vas a necesitar para toda tu vida y más. No saber esto probablemente fue la clave de su tragedia, quizá no tan dolorosa como este final,
pero sin duda otra muerte prehistórica que debió ser terrible, al menos por lo aterradora que suena, fue la del niño de Taung, hace 2.8 millones de años. Hoy día, si algo nos asusta, solemos buscar frenéticamente a nuestro alrededor, o en el agua debajo de nosotros, pero casi nunca en el cielo. Sin embargo, hace mucho tiempo quizá debías hacerlo, pues grandes aves depredadoras rondaban los cielos y aterrorizaban África, sin temer atacar humanos, o mejor dicho, homínidos, como este desafortunado Australopithecus. Y a pesar de que esto rompe la regla de solo Homo, lo menciono por lo inusual del caso, ya que el niño de Taung fue hallado con heridas horribles en el rostro y la cabeza, incluyendo marcas de punción en la parte inferior de las órbitas oculares y profundos arañazos en la parte superior del cráneo. Amigo. Curiosamente, estas lesiones son casi idénticas a las que presentan hoy algunos monos cazados por águilas, lo que sugiere que un ave grande No soy hundió yo, su pico guachín. y garras en los ojos Yo no soy el niño de Tau, ni a mí me cazó ningún águila ni nada. y cabeza del niño, probablemente, y con suerte, matándolo al instante antes de llevárselo para comer. Pero aquí no acaba la historia, ya que su muerte dio origen a un nuevo misterio. Verás, el niño de Taung es solo un cráneo, es decir, nunca se encontró el cuerpo. Además, No. fue hallado en una zona remota del desierto del Kalahari, en una cueva donde no había otros huesos humanos ni de ningún otro animal, lo que llevó a los investigadores a preguntarse cómo acabó específicamente aquí, lo que dio pie a una segunda hipótesis, que su esqueleto fue utilizado por el ave para construir un nido, hasta que la cabeza se desprendió por accidente y de casualidad rodó hasta la cueva cercana, donde permanecería millones de años antes de ser descubierta. Así que dicho todo esto, apuesto a que ya no verás a las aves de la misma forma. Pero Fumada. algo de lo que probablemente ya desconfías es el agua, aunque es esencial para la Uy, no. Algo va a ser una historia turbia del mar. Me da miedito. vida, también puede causar un malestar extremo, por decirlo menos, ya que ahogarse suele considerarse una de las peores formas de morir. Una desgracia así pudo haberle ocurrido a toda la especie Homo erectus, o al menos No, ¿cómo que los erectados murieron así? ¿Toda la especie murió ahogada? ¿Qué le pasó? a lo que quedaba de ella. Los erectus fueron una de las especies humanas más exitosas de la historia y de hecho la más longeva, siendo los primeros Homo en salir de África y colonizar Europa y Asia, donde harían su última resistencia. Hasta donde sabemos, los fósiles más recientes de Homo erectus, con unos 110.000 años de antigüedad, provienen de Java, y curiosamente, todos murieron en un evento de muerte masiva. Concretamente, hace casi 100 años, un equipo de investigadores en la isla encontró un cementerio con más de una docena de ejemplares de erectus. No son tantos, ¿no? Más de una docena, dijo. No son tantos. Yo creí que eran cientos de erectos que habían muerto juntos. Pero bueno, a ver, ¿qué pasó? Todos adultos y amontonados en un solo lugar. Dado que no había evidencia de enfermedad, heridas físicas ni vejez, Guarda con el culito se de ese, asumió ¿eh? que todos murieron al mismo tiempo por una sola causa. Pero, ¿qué pudo haber sido exactamente? Tomaron agua con sal del mar. No creo que sean tan pelotudos, ¿no? Pero es algo del agua. Por el tipo de sedimento donde se hallaron, se cree que una inundación fue parte de la causa. Al parecer, los cuerpos fueron arrastrados por el agua hasta un estrechamiento del río, No. donde quedaron atrapados entre troncos, Todos formando juntos. una especie de atasco de cadáveres, que No. con el tiempo se fosilizó. Esto no significa que murieran en la inundación, sino que fueron arrastrados por ella. Aún así, se cree que murieron por ahogamiento masivo, y algunas teorías apuntan a una erupción volcánica como la causa. Bueno, pero era una catástrofe, una catástrofe tremenda. O sea, erupcionaba un volcán, había un tsunami, una inundación, un montículo de cadáveres. O sea, todo mal, hermano. La cual habría provocado flujos de lahares, mezclas frías o calientes de roca y agua que descienden por las laderas de un volcán, que causan estragos y con frecuencia desbordan ríos. Sabemos que hoy en día estos flujos pueden causar gran destrucción local, recorrer más de 100 kilómetros y matar a decenas de miles de personas. Ay, Si qué miedo, un lahar hermano. volcánico fue lo que acabó con los últimos erectus, sería uno de los pocos fósiles que muestran un evento de extinción en pleno desarrollo.
Cabe aclarar que la extinción de los erectus no se debió directamente a erupciones volcánicas ni a inundaciones. ¿Pero por qué se llamaban Homo erectos, amigo? ¿Estaban erectos todo el tiempo? Se cree que en Java sus últimas poblaciones empezaron a desaparecer, cuando su hábitat de bosque templado se transformó en selva tropical. Y es posible, por supuesto, que existan restos más recientes de Erectus, pero por ahora estos fósiles son los últimos conocidos, lo que lo vuelve Homo todo erecto. aún más trágico y a la vez poético. Lamentablemente no hay nada poético en el siguiente caso, solo brutalidad. Homo erectus significa hombre erguido en latín. Ya que caminaban de esa forma. No es porque... Involucra a uno de los peores animales por los que puede ser devorado, la hiena, famosa por comer a sus presas vivas y usar mordidas brutales que arrancan carne mientras el cuerpo aún sufre. Y no hablamos de hienas modernas. ¡Dios! ¡Hermano! ¡Qué desesperación! No porque iban con la chota parada. ¡Ay, Jesucristo! ¿A que no sería increíble? Mira esto, amigo. O sea, acá hay un cadáver animal todo morfado. Mira cómo viene el león y cómo corren las hienas del león. Es increíble la Y escena, no amigo. hablamos de hienas Ay, la desesperación que le come el culo y este no sabe qué hacer, hermano. modernas. ¡Ay, sino de no! ¡Lo agarro! Tinta y gigantesca, la Paquirocuta, una de las mayores hienas que existieron, con adultos que superaban los 150 kilos, rivalizando en tamaño con las leonas. Pero su peso no se distribuía como en un león, ya que tenían cabezas proporcionalmente enormes, con grandes marcas óseas que indicaban músculos poderosos, lo que les permitía morder con fuerzas monstruosas y hacer cosas como esta. Este es un cráneo de Homo erectus de varios cientos de miles de años, que fue destrozado por una Paquirocuta, y no Una imagen compuesta de los cráneos de Paquicrocuta y un Homo erecto a la izquierda. Muestra cómo la hiena gigante pudo haber atacado el rostro. Debajo hay un fragmento de un fémur de Homo erectus. No entiendo una mierda la imagen igual. fue el único, ya que es Ah, o sea, esta es la hiena comiendo, y esta es la cara, y esta es la parte de atrás del cráneo del chabón, y como que la hiena le comió toda la cara. uno de los más de 28 especímenes hallados en el sitio del hombre de Pekín, en Zhoukudian, en China, quienes al parecer tuvieron un final muy sangriento. Quizá hermano. hayas oído hablar del hombre de Pekín, una presunta No. subespecie de Homo erectus hallada en una cueva, pero A ver. probablemente no sabías que de los más de 28 especímenes encontrados, aproximadamente el 67% tenían marcas de mordidas atribuidas a Paquirocuta. Y decir mordidas es Bueno. poco. Se hallaron partes del cuerpo completamente aplastadas o pulverizadas, probablemente en intentos por acceder al nutritivo tuétano, o incluso devorar fragmentos enteros de hueso. Bueno, hermano, pero eran re inútiles estos Homo erectos. O sea, no se defendían de un animal, boludo. ¿Todos murieron porque los comió una hiena o qué está pasando? Considerando el estado de los esqueletos, diría que fueron bastante exitosas. En su momento, por la intensidad del daño y porque también se hallaron herramientas humanas, se pensó que el hombre de Pekín había habitado esta cueva y que eran asesinos caníbales que aterrorizaban la región. Sin O sea, eran caníbales y murieron por unas hienas. Alto pecho frío. embargo, al analizar más a fondo todos los huesos, incluidos los no humanos, quedó más claro que al menos en parte, las hienas estaban detrás de esta sinfonía de muerte. Es como si a vos te agarra un megalodón. ¿Cómo mierda te defendería? No, pero un megalodón me saca mucho tamaño. Bueno, es verdad que dijo que son hienas grandes que pesan 150 kilos. Pero los otros son muchos humanos, boludo. En una cueva. O sea, poner una barricada y los cagás a flechazos con una lanza, no sé. Dice que de los más de 28 humanos que se encontraron, el 67% tenía marcas de que le comieron el cráneo. Perdieron la batalla un montón. Y encima lo que más me huele a la cabeza es que había humanos repartidos por el mundo. Estamos viendo casos de China, de España, de Europa, de África. O sea, es una locura, boludo. La idea que fue ganando fuerza es que esta cueva era una guarida de Paquirocuta y que en otro momento, tras ser abandonada, también fue usada por humanos, No. lo que explicaría las herramientas. Qué mala Además de suerte. mostrar lo horrible que eran los ataques de hienas, este sitio también sirve como recordatorio que no debemos dar por sentado nuestro estatus Pobre león, amigo, está en los últimos días de su pelo, ¿eh? Le hace falta ponerse ahí un aceite para que le crezca. Para estar así a medio camino de la pelada, yo te diría que te rapes a la mierda, ¿eh? Como vos. Pero yo tengo una melena tremenda, al león se le está cayendo el pelo. de depredador ápice, porque aunque los erectus fueron grandes cazadores y competidores de otros carnívoros, en la China prehistórica no estaban en la cima de la cadena, pues ese lugar lo ocupaba la Paquirocuta,
muchos huesos humanos presentan daños de Pakirokuta, pero no al revés. Y Cuéntame si seamos dijo honestos, Pakirokuta. poco podías hacer contra una hiena del tamaño de una leona, incluso si tenías una lanza. Cabe mencionar que existe la hipótesis que durante mucho tiempo, las hienas literalmente impidieron que los humanos se expandieran hacia ciertas regiones. Mirá. E incluso más allá de la Pakikrokuta, conocemos muchos casos en los que una hiena atacó a un humano, incluso en tiempos modernos, ya que a veces se vuelven eso sí. devoradoras de personas. Lo que hace que uno agradezca no tener que preocuparse, al menos de las gigantes. Sí, Y son otra más cosa chicas de la ahora. que ya no tienes que preocuparte es de no tener cepillo de dientes. No parece gran cosa. Díselo al niño de Turkana o KNMWT 15000. Pero ¿por qué los nombres son códigos, boludo? ¿Qué mierda? ¿Quién le pone esos nombres tan complicados? Es imposible de acordarte. ¿Por qué no le pones el niño Carlos? O sea, no tiene sentido que sea KNMWT 15000,47XW. Otro Homo erectus con poca suerte. Pero a diferencia del hombre de Pekín, este espécimen no vivió en Asia, sino en Kenia, África. Y también vivió mucho antes. Data de entre 1.5 y 1.6 millones de años. O sea, este que vamos a ver ahora murió hace 1,5 millones de años, hermano. What the fuck. Para entonces los erectus ya habían creado herramientas ingeniosas e incluso quizá dominaban parcialmente el fuego. Pero lo que claramente no habían descubierto era la higiene dental, ya que el niño de Turkana no presentaba heridas catastróficas, sino una patología interesante en la boca. En concreto, signos de haber desarrollado un doloroso absceso luego de que se le cayeran los dientes de leche y le salieran los molares y premolares de forma irregular. Me está haciendo mal, Estos dientes chocaron entre sí generando una gran presión que derivó en una infección. No me gusta ver cosas de dientes, boludo, me hace doler la boca, por favor, saca esto, por favor. Sugiriendo que murió joven por ello, entre los 8 o 9 años. Y con lo que sabemos hoy sobre infecciones dentales, se cree que una septicemia fue lo que lo mató. Una grave condición que ocurre cuando bacterias o sus toxinas contaminan la sangre, es decir, sepsis, que incluso hoy es difícil de tratar. Y en aquella época era casi con certeza una sentencia de muerte. De acuerdo al lugar donde fue hallado, se presume que en algún momento durante su enfermedad cayó de cara al suelo mientras cruzaba una zona pantanosa, sin poder levantarse debido a la debilidad causada por su padecimiento, y murió flotando boca abajo en aguas cenagosas. Me duelen los y dientes. A veces parece que el universo se ensaña con algunos, ya que ni siquiera pudo morir en paz, pues algunos investigadores creen que tras su muerte, el paso de una manada de animales hundió su cuerpo en el fondo del pantano. Pero el chabón se murió y una manada de animales lo pasó por arriba, hermano. Pero pobre loco, que en paz descanse, espero que pueda ser así. Suficiente para que se fosilizara. Y después parte de su esqueleto quedó atrapada en capas de ceniza volcánica tras una erupción local, creando una tumba que lo preservaría durante más de 1 millón de años. Y según algunos, todos estos males ni siquiera fueron el fin de su lista de problemas. ¡No, pará! Ya que en algún momento... ¡Déjenlo en paz, hermano! Se pensó que el niño de Turkana padecía una condición congénita como enanismo o escoliosis, pues sus costillas parecían estar desalineadas con respecto a su columna. Pero con el paso de los años y el avance tecnológico se ha planteado que quizá eso no fue su caso, aunque sigue siendo una posibilidad. Pero en análisis más recientes se descubrió que definitivamente sufría de una hernia discal severa, tan desplazada que dada la falta de tratamientos en aquella época pudo haber sido una segunda sentencia de muerte. Es decir, si no lo mató la infección en la boca, lo habría hecho la hernia, dejándolo con muy poca movilidad y sin capacidad para defenderse de ningún depredador. Usando esta imagen, ¿cuántos humanos hacen falta para enfrentarse a un oso? Por ejemplo, yo creo que 10 humanos contra un oso. Para, algo importante, ¿los humanos tienen armas o no? O sea, no una pistola me refiero, aunque sea una lanza, un cuchillo, algo, o a mano tiene que ser. Si es mano a mano, yo creo que 10 humanos contra un oso, gana el oso. Ahora, 20 humanos contra un oso, ¿ganan? 20 humanos es bastante, ponele. Si vamos a algo exagerado, yo creo que 50 humanos contra un oso, ganan los humanos, obviamente muriendo muchos. Ponele de 50, el oso para mí mata a 10, 15 y lo terminan matando. Porque 50 humanos son muchos, boludo. O sea, se le tiran arriba y el oso tiene mucha más fuerza, capaz los revolea, mata a algunos, pero finalmente lo acaban matando entre muchos, ¿no? Ponele que pesa 400 kilos y un humano promedio que pesará 80, 100, ponele. Entonces, la fuerza que debe tener este bicho, amigo. Yo creo que te pones atrás en su espalda, lo
agarrás del cuello y el chabón te agarra con una garra así y te despedaza el cuerpo, no sé, ¿eh? Nunca vi un oso en la vida real como para dimensionarlo. ¿Ustedes creen que 50 humanos pierden contra un oso? Yo creo que no, amigo. Porque, por ejemplo, mirá, esta escena es totalmente irreal. O sea, yo creo que el humano que lo está agarrando acá ya está muerto. Porque mirá, el oso tiene las garras en la espalda. Con que el oso haga esto, ya le arranca el pulmón. Pero hay dos con lanzas. Entonces, entre que el oso mata a estos dos lo matan al oso. Pero sin lanzas es mucho más difícil, ¿eh? Te hace darte cuenta que los problemas de primer mundo de hoy solían ser sentencias de muerte en el pasado. Vaya forma de abrir los ojos. Gracias por ver este video. Y si quieres, nos vemos la próxima en So Extinto. Buen video, ¿eh? Un aplauso. Interesante video, me ha gustado, ¿eh? Muy bien, buen video.